entender cómo son, igualmente como lo que vimos antes, lo que son los modelos de absorción. Ahora vamos a ver la comparativa, que es la absorción. Sigue siendo un fenómeno de transferencia de masa. Igual, muy interesante, muy aplicado para todos casos. Y vamos a entonces a definir lo que es un sistema de enfriamiento por absorción. En este caso, nosotros estaríamos viendo que el proceso, como les dije la clase pasada, es muy similar, pero en vez de adherirse a la superficie de un fluido, aquí en este caso son fluidos, no son sólidos, se difunde a través de la interfase, ¿no? La interfase sólido, bueno, perdón, líquido-líquido o líquido-vapor. Entonces, esa difusión pues involucra también un transporte de masa, involucra la velocidad, involucra una presión y temperatura de composición, ¿no? Entonces, básicamente es, si tenemos dos fluidos en diferentes fases, líquido sólido o líquido gas, se mezclan, ¿no? En el sistema de refrigeración por absorción, lo que manejamos son líquidos y gases. Y ya cuando metemos sólidos es por absorción, ¿no? Entonces, este sistema de absorción se utiliza mucho porque tiene una ventaja, ¿no? Que comparado con el de compresión, que sería lo que conocemos convencionalmente, el sistema de refrigeración por compresión utiliza la mayoría de la energía de requerimiento, se utiliza para comprimir un gas. Y aquí, pues estamos usando esa energía eléctrica o energía solar. En este caso van a ver por qué es interesante para la energía solar, pero para comprimir un líquido. Entonces, para comprimir un líquido es mucho más fácil, aumentar la presión de un líquido es mucho más fácil y mucho menos costo energético que comparado con comprimir un gas. Comprimir un gas aumenta muchísimo la temperatura, aunque sea compresión isentrópica, ¿no? Aunque se intente una compresión isentrópica, independientemente de todo, por los diferentes modelos termodinámicos, vamos a ver que hay reversibilidades, ¿no? Entonces, es conveniente por ese lado. Vamos a estudiar las ventajas y desventajas, pero básicamente el funcionamiento de esto es que involucra cómo nosotros podemos jugar con las temperaturas de saturaciones de los fluidos. Entonces vamos a absorber y hacemos una mezcla. Esta mezcla va a tener diferentes temperaturas de saturación y luego yo puedo separar la mezcla y jugar con las temperaturas de saturación de los componentes individuales. Y eso es lo que me ayuda para mí, el cambio de fase y el conjunto de hacer mezclas para usarlas como un compuesto como refrigerante y el otro como el absorbente, ¿no? Entonces el absorbente sería, en este caso, si tenemos un fluido, el que recibe el refrigerante. El refrigerante generalmente es el que está en menor proporción, a veces está en igual proporción, pero el refrigerante logra introducirse en lo que es el absorbente. El absorbente generalmente está en fase líquida, mientras que el refrigerante está en fase gaseosa. ¿Ok? Y tenemos muchos refrigerantes aquí. Los puse, esta tabla la saqué de un libro para, para ver cuáles son los diferentes refrigerantes que se pueden utilizar como, como en aplicación de procesos de refrigeración por absorción. Sin embargo, muchos de ellos ya no se usan. Estos empezaron por ahí cuando inició el primer concepto, el proof of concept de la refrigeración por absorción. Y en la historia pues marca, ¿no?, que se diseñó el primer equipo de refrigeración por absorción como un simple utensilio que lograba hacer hielo a partir de energía solar. Sin nada más, ¿no? Nada más, era nada más hielo producido por un sistema de refrigeración por absorción y el único calentamiento era la incidencia de la luz solar. Y se usaba pues un pequeño dispositivo para poder transportar el fluido de trabajo que es el absorbente, ¿no? Entonces aquí son los diferentes refrigerantes, los halocarbonados, los hidrocarbonados, me imagino que ya ustedes los han visto en termodinámica, los compuestos inorgánicos, las mezclas azeotrópicas y las mezclas no azeotrópicas. Entonces tengo que explicarles qué es una mezcla azeotrópica para que logren identificar más o menos por qué. Estoy poniendo mi iPad. Porque es tan importante que ustedes lleven fisicoquímica si van a ver estos temas, ¿verdad? Entonces, vamos a revisar lo que es una mezcla azeotrópica, ¿verdad? Permítanme, tengo que estar aquí moviéndole a esto porque olvidé poner mi tablet. Ok.
Entonces, un azeótropo es el valor de temperatura, bueno, no, sí es el valor de temperatura que en una gráfica de temperatura versus composición, si tuviéramos aquí la composición de una mezcla y acá la temperatura, esta sería una gráfica de mezcla binaria, puede ser terciaria, cuaternaria o multicomponente, ¿no? Si nosotros tenemos el aumento de la temperatura, vamos a tener dos fases, ¿no? La fase líquida y la fase vapor. Entonces, estos diagramas, yo creo que los han visto, ¿no? Que son unos diagramas así, normalmente, en donde es muy claro cómo a esta sección la conocemos como vapor saturado y este sería el líquido saturado, ¿no? Entonces aquí sería la composición de uno de los componentes. Por ejemplo, este puede ser el componente X y este sería el componente Y. Y cada mezcla binaria tiene diferentes, eh, vamos a ponerlo así, diferentes formas en cuanto a su gráfica de composición binaria. Ahora, un azeótropo es cuando no se pueden separar individualmente los componentes, independientemente de cuántos grados tú les subas a la temperatura. Entonces, suponiendo, ¿no?, que tuviéramos la misma gráfica, pero ahora tenemos una mezcla diferente. Por ejemplo, voy a poner ya valores reales, ¿no? La clásica es agua y etanol. Etanol es el alcohol etílico, el que ustedes conocen. Esta gráfica tiene un azeótropo cuando la composición llega al 95%. Entonces, cuando llega al 95%, hace esto. Perdón, hace esto. Sube. Y no importa dónde sube, la composición se queda estable, ¿no? Al 95%. ¿Qué quiere decir esto? Que en ese valor de temperatura, perdón, en ese valor de composición, no importa cuánto le aumentamos la temperatura, nunca los vamos a separar. Entonces aquí es muy importante porque en la aplicación que estamos estudiando, que sería la refrigeración por absorción, si nosotros tenemos mezclas azeotrópicas, no vamos a poder obtener un refrigerante lo más óptimo posible. Va a llegar a un punto en donde por más que le metemos calor, que le metemos celdas o colectores solares, no va a ser posible lograr un mejor rendimiento a la hora del proceso de refrigeración. Debido a eso, pues, vamos a tener un problema. No es nada conveniente que nosotros usemos mezclas azeotrópicas, porque no vamos a poder sacar el refrigerante de la mezcla después de un punto de trabajo, ¿no? Entonces, si seguimos viendo las mezclas de esa forma, no son muy convenientes de usar, por eso mejor se utiliza meter otro refrigerante para poder romper el azeótropo. Romper el azeótropo sería que ya se puedan separar, se pueda salir el refrigerante o los dos refrigerantes cuando llegue un nivel de composición, ¿no? Entonces, todo eso es bien importante a la hora del diseño de un sistema de refrigeración por absorción. Ahora, la aplicación en su caso es muy interesante porque cuando nosotros hablamos de la refrigeración por absorción, es básicamente el criterio, voy a quitar mi cara, el criterio es que está aplicado para energías renovables, porque de otra forma el proceso no costea. De ninguna forma van a ver los números cuando hagamos las simulaciones. De ninguna forma esta cosa costea si fuera con energía eléctrica. Sí, para unos casos muy particulares, cuando el costo, perdón, cuando la aplicación es más que nada con calor residual que con, que con energía eléctrica para el calentamiento, ¿no?
Entonces vamos a estudiar todos los procesos de esta parte. Y como ustedes ya me habían dicho, ¿no? Creo que ya vieron la introducción a procesos de enfriamiento por absorción. Entonces estos dispositivos cuentan principalmente con diferentes partes que cada una hace su propia tarea en el proceso de refrigeración, ¿no? Por ejemplo, tenemos generalmente mínimo, tienen dos válvulas de expansión, tienen una bomba, tienen un absorbedor, tienen un evaporador, tienen un condensador, tienen un generador. Y todo esto que es rectificador, generador y regenerador, generalmente se involucran en la misma sección, ¿eh? Es un generador. Y luego en el generador, aquí se necesita calor, necesitamos meter calor. Por eso es la ventaja. Si nosotros podemos obtener calor de una forma que no sea por medio de energía eléctrica, podemos aumentar muchísimo la eficiencia del proceso. Entonces se utiliza mucho como aplicación para energía renovable. ¿Por qué? Porque tú puedes poner un colector solar y aprovechas el calentamiento de la radiación solar para poder entonces aquí usar el proceso de absorción y separación. ¿Ok? Vamos a estudiar cada paso, van a ver por qué es importante el fenómeno y de qué nos sirve toda esta parte, ¿no? Entonces, vamos a estudiar las características, las ventajas y las desventajas del proceso de enfriamiento por absorción. En realidad el proceso tiene varias ventajas. Tiene algunas desventajas. Entonces vamos a leer las 5 características que les traigo aquí. La primera nos dice que el sistema de enfriamiento por absorción involucra la absorción del refrigerante por un medio de transporte. Y el sistema más utilizado es el de amoníaco-agua. Es el clásico para cualquier cosa, un sistema de amoníaco-agua. ¿Por qué? Porque ya se está bien estudiado, ya está bien modelado, ya está bien dimensionado para diferentes plantas y procesos industriales. Ya hay chillers de absorción a base de amoníaco-agua. Entonces es el que más se tiene, ¿no? Hay unos no convencionales, como los que están abajo, el de bromuro de litio, agua y el de cloruro de litio, agua, que básicamente es litio con un halógeno, ¿no? Bromo, cloro, pues son halógenos. Y aquí, en el de arriba, el amoníaco funcionaba como refrigerante, era el vapor, el gas. Pero en los de abajo, el agua funciona como refrigerante. Tiene ventajas y desventajas. Las desventajas de que el agua funcione como refrigerante es de que va a ser útil hasta los 0 grados centígrados, porque a los 0 grados centígrados el agua se congela y ya no va a poder viajar, se va a obstruir la tubería, ¿no? Entonces, esa es una de las grandes desventajas del bromuro de litio. Pero para aplicaciones, esta se usa mucho para aplicaciones en semiconductores, por ejemplo, para enfriamiento de semiconductores, computadoras y de ese chillers, en donde no ocupamos una temperatura bajo de 15 grados. Es excelente, es la aplicación real de este tipo de refrigeración por absorción. Luego, comparados con los sistemas de compresión, los sistemas de absorción tienen una principal ventaja, que es lo que les comentaba hace rato, ¿no? Un líquido es comprimido en vez de un vapor. Y como resultado, el trabajo es muy pequeño comparado con el de un compresor. Entonces aquí lo que tenemos es una bomba que va a impulsar un fluido, por lo tanto va a aumentar la presión del fluido, lo va a presurizar. Y normalmente el comparado, pues, su mayor competencia es el proceso de refrigeración por, por compresión. Aquí hay un motor que comprime un gas en un compresor. Entonces, ahí es el equivalente energético, sí es muy diferente, ¿no? No comparen una bomba con un compresor. Después tenemos el punto 4 que dice que los sistemas en su totalidad tienen costos elevados comparados con los de compresión. Es una gran desventaja esa, porque el dimensionamiento de este compresor, como pueden ver, no es pequeño, son espacios grandes, son pequeños compartimientos, pero a la vez, si dimensionamos en el equipo grande, pues vamos a ocupar un volumen considerable comparado con un compresor, un evaporador, que es lo normal en un ciclo, ¿no? Entonces, tienen costos elevados, son más complejos, requieren más espacio y son mucho más ineficientes porque dependen del transporte de masa interno en el proceso. Y la otra es de que generan mucho calor residual, por lo tanto necesitan torres de enfriamiento para poder enfriar el agua que se calienta. Hay una sección aquí
que utiliza agua para enfriar. Ah, perdón, acá. Acá está. Lo estaba buscando. Dije, ¿dónde está? Aquí. Este es el agua que se utiliza para enfriar. Y esta agua, pues es un intercambiador de calor, ¿no? Se mete agua, sale, entra fría, sale caliente. Y es, dependiendo del dimensionamiento del equipo, pues es el flujo de agua que tú vas a estar requiriendo para operar el equipo. Entonces es bastante. Comparado, pues, con un equipo que simplemente manda el calor residual al ambiente, como el de compresión, pues es un poco difícil, ¿no? Equiparar el calor residual que tú tienes en un agua y esa agua la tienes que usar en tu planta para mandarla a una torre de enfriamiento, bajar la temperatura del agua y seguirlo utilizando, ¿no? Para tus diferentes procesos que tengas que implementar. Y después el punto número 5 nos dice que estos sistemas deben considerarse únicamente cuando el costo unitario por energía térmica es muy bajo y se proyecta mantenerse bajo en conjunto con el costo de energía eléctrica. Entonces, como les digo, su única aplicación es si vamos a utilizar energías renovables. Si vamos a utilizar energía solar principalmente, porque no es costeable para otros aspectos. ¿Por qué no es costeable? Porque podemos aprovechar sin conversiones, pues, la energía solar y el calentamiento que provee la energía solar sin meter conversiones, ¿no? Como meter una celda, eso es una conversión, y pasar como en el caso de absorción. Ahí hay una conversión. Pero aquí no, aquí es directo, que simplemente ocupo calentar. Entonces, esa es una principal ventaja comparada con la de acá, ¿verdad? Pero esta está sometida pues al dimensionamiento y al costo de los equipos. Entonces vamos a ver ahora sí el parte por parte que hace cada uno. Por ejemplo, el generador es un subsistema del equipo de absorción cuyo trabajo es separar el refrigerante del fluido de trabajo. Entonces, hay un punto en donde viene, se le conoce como solución fuerte a la solución que trae la mezcla, ¿no? La mezcla si vamos a hablar, por ejemplo, del sistema de absorción amoníaco-agua, si traemos esa corriente de agua con amoníaco, se llamaría solución fuerte. Y la solución débil sería la solución que es baja en concentración de refrigerante. Generalmente sale aquí agua pura, y el generador lo que me produce en sí es refrigerante en fase vapor. En fase vapor, ¿qué quiere decir esto? Pues que vamos a mandar, eh, si es amoníaco, pues amoníaco en casi puro. No siempre sale puro, pero en su mayoría sale puro, ¿no? Entonces ese es lo único que tenemos que hacer. Y aquí en el generador pues tenemos que meter un fluido para bajarle la temperatura, ¿no? Pues entra un fluido caliente y sale frío. Eso lo podemos utilizar también. El absorbedor. El absorbedor es el sistema, en el sistema de refrigeración por absorción, en donde mezcla el refrigerante con la solución proveniente del generador. Entonces entra el refrigerante, entra agua, la solución débil, que tiene baja concentración de amoníaco, y se mezclan aquí, ¿no? Y aquí también hay una transferencia de calor. Agua de enfriamiento entra y sale. Y al absorberse, pues ya tendríamos una mezcla, ¿no? De agua y amoníaco. El condensador funciona básicamente como un intercambiador de calor. Imagino que han visto intercambiadores de calores en transferencia de calor y todo eso, de tubo y coraza, etcétera. Entonces, para enfriar el refrigerante del generador. Entonces, aquí tenemos que meter agua de enfriamiento y también salida de agua de enfriamiento. Entonces, dentro de este equipo, el refrigerante del generador expulsa calor al agua de refrigeración. Entonces, aquí hay una pérdida de calor comparada con los anteriores. Baja la temperatura del vapor, se cambia de fase, tendríamos líquido saturado y acá tendríamos un aumento de la temperatura del agua de enfriamiento. En el evaporador también tendremos algo similar, pero aquí es lo contrario, ¿no? Entra con el refrigerante de la salida del condensador, pero pasó por una válvula de expansión. Ahorita vamos a hablar de las válvulas de expansión. También hay un intercambio de aguas. Fíjense todas las veces que hay intercambios de agua, ¿no? Algunas sube, algunas baja. Entonces hay que analizar qué va a pasar con todo eso. Y lo que provoca que la mezcla tenga saturada y alta contenido en vapor. Entonces aquí ya sale una mezcla saturada rica en vapor que puede usar, que en realidad aquí es el efecto que nosotros estamos buscando, ¿no?
logra absorber calor de los alrededores, que es el efecto de refrigeración. Y luego pues ya se regresa nuevamente al generador. Entonces aquí tenemos una bomba, es clásico que lleven bombas de refrigeración, perdón, bombas de refrigeración, bombas de fluido, de agua, de líquidos. Entonces aquí entra, nada más pues se le suministra un trabajo, entra el fluido fuerte y sale el fluido fuerte, ¿no? Nada más aumenta la velocidad o la presión. Y las válvulas de expansiones son, nos manejan la reducción de la presión de la solución hacia el absorbedor y también la presión hacia el evaporador. Entonces, ustedes saben el efecto expansivo, ¿no? En termodinámica, ustedes saben, disminuye la presión, hay una expansión y nos ayuda también con la temperatura, ¿no? Bueno, este sería el parámetro de diseño primordial que nos vamos a estar estudiando durante los ejercicios que vamos a hacer para simular, que es el COP. Entonces aquí están el evaporador, que es lo que nos interesa, el efecto de enfriamiento, ¿no? Entre el generador y pues la bomba. Y a veces hay que considerar los demás parámetros, porque normalmente no lo vemos, pero ya en la simulación van a darse cuenta que hay salidas de calor y entradas de calor en otros equipos. Entonces ahí es cuando tenemos que observar qué va a pasar. Y a grosso modo, pues este sería el diagrama de flujo de un sistema de refrigeración por amoníaco agua. Y como es un ciclo cerrado, pues no hay donde pensar, ¿no? Voy a empezar este, a la salida del evaporador. El evaporador es el efecto que estamos buscando, ¿no? El evaporador pues cambia. El evaporador es un intercambiador de calor también de tubo y coraza. Entonces aquí sale amoníaco a baja presión y se introduce al absorbedor. Entonces aquí tiene agua de enfriamiento del absorbedor y aquí hay agua, ¿no? El absorbedor siempre tiene una mezcla de agua con amoníaco, así igual el generador, ¿no? Entonces aquí, al mismo tiempo que está entrando amoníaco, está llegando agua por arriba, está cayendo, o bueno, aquí lo puse arriba, ¿no? Pero pues no está cayendo como tal, puede ser una entrada lateral, arriba, abajo, donde sea. Pero se está mezclando las dos, ¿no? En el absorbedor. Y luego de la salida del absorbedor nosotros tenemos la bomba, ¿no? Aquí ya tenemos una solución fuerte, rica en amoníaco. Aquí la bomba lo que va a provocar es que haya un aumento de la presión del fluido, del líquido, y entra al generador. El generador se llama generador porque genera refrigerante, genera amoníaco en fase de vapor. Aquí se tiene que suministrar calor. Aquí es la parte donde entran los colectores solares, ¿no? Que entran y comienzan a introducir calor en forma de, digo, por medio de radiación solar en su aplicación, ¿no? En otras aplicaciones, pues simplemente se pone flama, hay veces que se hace con gas natural, hay veces que se hace con biocombustibles, etcétera, etcétera, con calor residual de una planta que ya tienen vapor residual de un proceso de caldera y no saben qué hacer con ese vapor, que a lo mejor ya está como vapor saturado, ya está muy húmedo, y lo pasan por aquí en un proceso de enfriamiento, ¿no? Y pues sirve de algo, ¿no? Aprovechas la energía que trae el vapor para hacer un proceso de refrigeración. Entonces, pues básicamente aquí lo que ocurre es de que se tiene agua, se tiene una mezcla líquida de agua y amoníaco y se tiene una mezcla en fase de vapor de agua y amoníaco. Entonces, lo que se va como vapor se va al condensador, pero lo que queda como líquido se está recirculando aquí, ¿no? Aquí hay una válvula de expansión, aquí se pierde presión, porque de aquí, todo este tramo de esta válvula a esta válvula se maneja una presión y después de esta válvula hasta atrás de esta válvula se maneja otra presión. La bomba ejerce la presión que está en toda esta línea y esta válvula disminuye la presión así como esta, ¿no? Entonces aquí tenemos de tener una presión baja. Ya, regresando al vapor, vamos a ver cómo el amoníaco fluye a través de la línea de arriba. Amoníaco a alta presión, lo tenemos bombeado, ¿verdad? Llega al condensador y aquí hay una salida de calor porque va a disminuir, va a tener su presión, pero va a disminuir, va a cambiar de fase, ¿no? Entonces tendríamos amoníaco líquido a alta presión, metemos la válvula, aquí lo expandimos
Inmediatamente después entra el evaporador, ¿no? Aquí es el efecto de enfriamiento y ya tenemos amoníaco a baja presión. De aquí pasó de vapor a líquido. Y nuevamente, perdón, de líquido a vapor. Y nuevamente ya vuelve a entrar acá, ¿no? Aquí hay agua de enfriamiento, acá hay agua, bueno, aquí hay calor, aquí hay agua de enfriamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como pueden ver, hay muchos movimientos de calor, hay muchos movimientos de energía, por lo que sí es importante notar cómo será todo esto, ¿no? Entonces vamos a hacer ahora sí un caso práctico. Vamos a hacer un caso práctico y es bien importante tener paciencia, ¿no? Porque imagínense hacer estos cálculos a patita, a mano, sí está medio complicado y yo creo que no es muy didáctico. Nos llevaría horas y horas y horas poder resolver un ejercicio. Pero pues, la ventaja de ustedes es de que crecieron con simuladores, ¿no? Como que crecieron con software y es aprovechable todo eso. Entonces vamos a ver un ejercicio, mucho texto, ¿verdad? Pero pues son los datos que necesitamos. Entonces nos dice que consideremos un sistema de refrigeración por absorción de amoníaco-agua. La solución fuerte, con un flujo másico de 1 kilogramo por segundo, entra a la bomba como líquido saturado con concentración y presión de 0,5 y 200 kilopascales respectivamente. Primer, primer detalle, ¿no? El ejercicio nos dice que tiene una concentración de 0,5. ¿0,5 qué? ¿Quién sabe, no? 200 kilopascales también tiene de presión. Entra como líquido saturado. Ok, la solución fuerte sale de la bomba a 700 kilopascales. Hay un aumento de presión de 500 kilopascales, ¿verdad? Con un incremento de temperatura de 0,4 grados centígrados. Ok. Se suple calor al generador a una tasa de 150 kilowatts, lo que provoca que bulla la solución fuerte, mientras que la solución débil y el refrigerante, vapor de amoníaco, sale del generador con concentración de 0,3 y 0,999 respectivamente. Entonces nos pide que consideremos que la carga del evaporador y la temperatura sean de 250 kilowatts y menos 1,35 grados centígrados respectivamente. Entonces la carga del evaporador es lo que queremos calcular y lo que estamos viendo, lo que estamos considerando. Y nos pide que consideremos temperatura y presión ambiental, esas. Vamos a simular el proceso de absorción y calcular la tasa de enfriamiento que provee el evaporador, la potencia requerida de la bomba, el calor emitido por el absorbedor y nos pregunta si es viable este sistema de enfriamiento. Ok, va, va para largo esto. Entonces, vamos a usar DWSum. La verdad es que me gustaría mucho que ustedes también estuvieran al mismo tiempo haciéndolo conmigo, porque de nada sirve que yo lo haga y les explique y que quede grabado si ustedes no aprenden a tener el pensamiento lógico para resolver esto. Entonces vamos a hacer un proceso nuevo. Vamos a hacer un proceso nuevo. Imagino que ya han usado esto, ¿verdad? Le van a poner next. Y van a buscar los compuestos que... Oh, caray, tengo que compartir pantalla, permítanme. Ahí está. Van a buscar los compuestos que marque, ¿no? En este caso, pues tendríamos que usar cuáles. ¿De qué compuestos tiene nuestro sistema de refrigeración? Exacto. NH3, amonia y pues buscamos agua. ¿Tienen instalado el software? Ok, háganlo por favor. No es que no sé si lo están abriendo o no. Entonces ya tenemos los dos. Ya ahí podemos borramos y vemos que tenemos amoníaco y agua. Los que vamos a usar. Ahora aquí el detalle es cómo van, qué sistema de propiedades van a utilizar ustedes. ¿Saben cómo identificar sistema de propiedades? Todavía no. Ok. Eso es lo que les digo. Es todo, es toda una ciencia hacer esto. Permítame un poquito en lo que saco unas hojitas.
para identificar qué propiedades usar, chicos, hay que usar un algoritmo. Este algoritmo les ayuda muchísimo y es un tip que les voy a dar, es tip secreto mío. No lo compartan. Déjenme, lo estoy buscando, permítanme un poquito. Ok. Entonces, ¿cómo vamos a seleccionar el método? Hay un algoritmo que se llama el algoritmo de Carson, ¿no? Es el diagrama de Carson para la selección del modelo adecuado para una simulación de un proceso. Entonces, lo primero que tienen que identificar es los compuestos que están involucrados en el sistema eh, químico, físico, de lo que haya, ¿no? ¿Es polar o no polar? Y la pregunta es, ¿saben cómo identificar si una molécula es polar o no polar? Sí, gracias, el agua es polar. Entonces tenemos un sistema polar. Entonces, y luego tenemos un sistema electrolítico. Sí, no. O sea, vamos en el diagrama de flujo, ¿no? Si los sistemas fueran no polar, deben ser todos no polar. Si uno es polar, nos iríamos para acá arriba. Pero como todos son no polar, digo, todos son polar, se va para acá. Pero si todos fueran no polar, tendríamos que identificar si los compuestos son reales o no reales. Con esto me refiero a, por ejemplo, mezclas de hidrocarburos, mezclas de biocombustibles, mezclas de modelado de biomasa y todo eso. Generalmente tienen compuestos pseudo reales, ¿no? Y luego ustedes tienen que valorar si es a presión de vacío o a presión regular. Pero no estamos acá, ¿no? Estamos aquí en polar. ¿Tenemos electrolíticos? ¿Hay electrolitos en nuestro sistema? No, ¿verdad? ¿Cómo sabemos si hay electrolitos o no? Muy bien, muy bien. No hay sales. Por lo tanto, no es electrolítico. ¿Ok? Entonces, como no es, nos vamos al siguiente diagrama. Entonces, tenemos sistemas polares no electrolíticos. ¿Ok? Entonces, sí, ahora tenemos que valorar la presión. ¿Tenemos mayor a 10 bares o menor a 10 bares? ¿Qué presión tenía el problema? 700 y 200 kilopascales. Entonces, ¿qué presión manejamos? Mayor, ¿no? Mayor a 10 bares. Y después nos pregunta si hay interacción química. Si hay interacción química, podría usar todos estos métodos. Y si no hay interacción química, podría usar estos métodos. Como pueden ver, la verdad es que ya a este nivel son cualquiera de los mismos. Penn Robinson, este, y luego está el desarrollado de Penn Robinson, ¿cómo se llama el otro? Se me olvidó el nombre. Dígame. Un bar, ¿cuántos son? 10.000 pascales, ¿no? O 10.000 kilopascales. Ah, sí, entonces tiene razón usted, ¿no? Sería para abajo. Gracias. Entonces tendríamos 10 bares. Menor, perdón, a 10 bares. Y no hay interacción. Entonces sería Unifac y sus extensiones. Entonces el Liquid Equilibrium es LLE. Tendríamos también que ver cuáles podríamos usar en este simulador. Déjame pongo la pantalla porque aquí no se ve bien esta parte. Ok. Entonces teníamos acá. Para este caso, como pueden ver, está el Chaucider, pero era para cuando teníamos mezclas de compuestos no reales. El de Grayson Street. Teníamos también los de Penn Robinson, el del suave,
con suave, también lo conocemos. Estos serían las ampliaciones de la ecuación de estado de Penn-Robinson. Y tenemos también los UNIFAC y UNIQUAC. Para este caso, podemos acercarlo a lo ideal utilizando el método de fluidos incompresibles. Porque quiero hacerlo lo más ideal posible. Si yo quisiera hacerlo como marca el proceso del algoritmo de Carlson, yo tendría que, yo tendría que escoger esta parte, ¿no? Que sería la elección del método, que sería UNIFAC. No, de hecho no hay interacción, ¿verdad? Es líquido, líquido, pero no hay interacción. Entonces sería UNIFAC y sus extensiones. Pero vamos a usar el de incompresibles, ¿ok? Para hacerlo fácil. Entonces, ya que tenemos esto, vamos a escoger callprop. Lo agregamos. Le damos next. Y pues si quieren dejar el sistema de unidades así como está el estándar, no hay ningún problema, ¿no? Lo podemos dejar. Ahora viene la parte tediosa. ¿Cómo vamos a modelar un sistema de enfriamiento por absorción? Y digo tediosa porque tenemos que imaginarnos la comparativa del diagrama de flujo, ¿eh? Porque déjenme les pongo el diagrama de flujo. Yo tengo que dibujar esto en DWSIM. Y, por ejemplo, no hay una operación unitaria que se llame evaporador. No hay una operación unitaria que se llame absorbedor. Así como tampoco hay una operación unitaria que se llame generador. Entonces yo tengo que buscar bloques o modelos que hagan la misma función de estos tres. Entonces aquí hay que poner mucha atención. Y voy a irme por lo que me dice el texto. Voy a empezar desde ahí. Me dijo el texto que un flujo másico de 1 kilogramo por segundo entra a una bomba como líquido saturado. Ok, entonces por ahí voy a empezar. Voy a empezar a modelar. Voy a meter una corriente de materia. Esta es mi corriente de materia. Como dicen ustedes, ya han visto esto. Entonces ya saben cómo declarar unidades. Ya saben cómo... Vamos a poner... Lo que no me gusta de este software es que te cambia las unidades a su antojo. Entonces son 200 kilopascales. Ahí está, ¿no? Y tenemos 1 kilogramo por segundo. ¿De qué compuestos? De amoníaco y de agua. Muy bien. Ahora vamos a declarar otro truco que ustedes tienen que hacer. Como yo no tengo la temperatura de entrada, pero nos dice que entra como líquido saturado. Chequen bien. Dice ahí, entra la bomba como líquido saturado. Entonces, la fracción de vapor va a ser 0, ¿verdad? Pressure and vapor fraction. Y yo le voy a poner 0. ¿Por qué 0? Porque no hay vapor. Es líquido saturado. Muy bien. Entonces ya tengo mi primera corriente. Y le voy a poner el nombre de... Bueno, pueden ponerle 1, ¿verdad? Si quieren. Vamos al siguiente. Entra la bomba. Vamos a cambiadores de presión. Ponemos una bombita. Miren qué bonita está la bomba. Y aquí vamos a conectarla, ¿verdad? Le ponen connections, upstream, pump. Esperen, no. Connections, inlet stream, 1. Y ya es que así ya queda seguro que está así. Entonces la bomba tiene 2 grados de libertad. Y
la bomba utilizaríamos un aumento de la presión de 500 kilopascales, ¿verdad? Bueno, esta cosa hace lo que quiere con las unidades. Ahí está, de 500 kilopascales. Pero a la bomba yo le tengo que declarar una corriente de energía. Porque la bomba necesita energía, ¿verdad? Entonces aquí yo le voy a poner Energy Stream, la potencia de la bomba. Como pueden ver, esto me va a llevar toda la hora, ¿verdad? Son un montón de operaciones. Esta sería la potencia. Ahora, esa es la salida de la bomba. Vamos a regresar al texto. ¿Y qué me dice el texto? Me dice que tenemos la solución fuerte sale de la bomba a 700 kilopascales, ¿ok? Con un incremento de temperatura de 0.4. El 0.4 no lo voy a modelar. Se suple calor al generador a una tasa de 150 kilowatts. Muy bien. Entonces, ya tenemos que modelar el generador. No me equivoqué. De la bomba debe de salir una corriente pues de materia. Vamos a ponerle outlet stream. Ya tenemos ahí como que una corriente de materia. Y ahora lo que vamos a hacer es modelar lo que correspondería a el generador. Pero el generador es un caso importante. Miren, ¿cómo vamos a modelar el generador? Déjenme voy para acá. Tenemos aquí el diagrama de flujo de un proceso de absorción. Debemos entonces identificar cómo vamos a hacerle para modelar el generador. El generador o era el absorbedor. A ver, déjame ver el texto. Sale de la bomba, se puede generar el generador. Vamos al generador. Entonces estamos en el generador, ¿no? Estamos aquí, en esta sección. Nada más hemos modelado esto. Literal, esta corriente y esta corriente. Básicamente tuvimos la solución fuerte. Y luego vamos para acá. Entonces aquí, de antemano, yo necesito un intercambiador de calor. Un heat, hay un calentamiento. Ocupo poner esto, ocupo con una corriente de salida, porque va a haber una válvula hacia acá, que hay un reciclo que se vaya también a la bomba. Entonces, ¿cómo se les ocurre que podamos modelar esa parte? ¿Ideas? Se les ocurre con, ¿qué tal si ponemos un calentador? ¿No creen? A ver si me trabó esto, discúlpenme. Ok, ya. Es que a veces se traba esto. Bueno, entonces, seguimos acá. Entonces lo que tengo que hacer, es muy difícil hacer todo esto aquí. Lo que tengo que hacer es modelar cómo va a calentarse el, el generador. Y el generador lo que me hace es generar vapor, ¿verdad? ¿Ustedes lo vieron? El generador tiene una fase de vapor que sale hacia arriba y una fase líquida que va hacia abajo. Entonces yo tengo que hacer una operación que me separe dos corrientes. Y a la vez tengo que modelar el calentamiento y el enfriamiento que va a generar este tipo de procesos. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a poner una corriente y voy a poner el calentamiento que va a ocurrir en el generador. Voy a hacerlo con un intercambiador. Voy a poner un calentador. Y luego vamos a conectar la entrada, pues sería la corriente 2. Por cierto, le vamos a poner el nombre 2. No me gusta que se llame así. Le vamos a poner una corriente de calor. La corriente de calor sería esta. El nombre de este, para ubicarlo, sería calentador. Perdón. Sería generador calentador.
Y luego agregamos una corriente material. ¿Cuál será la condición de este calentador? ¿Cuál tiene que ser la condición? Aquí sí podemos modelar el punto 4, ¿verdad? El punto 4 del dato que no metimos. El punto 4 que estaba allá. Bueno, ahorita lo pongo. Y ya después de que tenemos esa corriente, ¿qué sigue? Tengo que modelar, ahora sí, la separación, ¿no? Voy a través del diagrama de flujo, la separación que está ahí, la que ustedes ven. Ya estoy modelando el calentamiento y luego voy a modelar la separación. Y para eso tengo que usar un proceso de separación, un flash. Entonces voy a irme a separators, y voy a poner un separador gas líquido. Escucho un ruido extraño, pero no sé si es aquí o son ustedes. No, creo que soy yo. No sé qué fue eso. Sonó como que iba a explotar algo aquí en mi casa. Ojalá y no explote nada, ¿verdad? Ok, perdón, discúlpenme. Entonces aquí tenemos la entrada, pues sería la corriente número 3, ¿verdad? Y vamos a poner dos corrientes materiales. Sería esta corriente, vamos a ponerla como el vapor. Y este sería el líquido, porque estamos separando, ¿no? Entonces, en el separador, aquí dice vapor stream, le vamos a poner vapor. Y este sería el líquido, ¿verdad? ¿Qué pasó? Ah, es acá. Líquido. Light liquid. ¿Ok? El líquido. Entonces ya con eso estaríamos separando. Y el líquido me va a ir a un reciclo. Acuérdense, voy a poner otra vez acá. Fíjense cómo va el líquido. Hacia abajo, ¿verdad? Va hacia abajo al absorbedor. Y el absorbedor es básicamente la mezcla de dos corrientes, ¿verdad? La mezcla de la corriente que sale del generador y la que sale del evaporador. ¿Sí lo ve? Entonces yo tengo que esperarme para hacer un reciclo. En simulación de procesos se le conoce como reciclo a que nosotros tenemos un sistema cerrado y se unen las corrientes para que no haya entradas ni salidas, sino que simplemente estén moviéndose los números entre las corrientes, ¿no? Aquí vamos a tener un reciclo. De hecho, hay dos reciclos. Entonces, esta parte me va a ir hacia abajo. Y ya que tenemos esta parte hacia abajo, vamos a seguir primero a la parte de vapor. ¿Qué pasa con la parte de vapor acá en nuestro diagrama de flujo? Es el amoníaco a alta presión. Seguimos teniendo la presión de salida de la bomba, que son 700 kilopascales. Y va a ir a un condensador, ¿no? No sin antes haber pasado por un proceso del generador de enfriamiento. ¿Ok? Entonces vamos a poner aquí en intercambiadores, vamos a poner un cooler y vamos a poner una corriente de materia. Entonces, el cooler, pues la entrada va a ser el vapor y la salida va a ser la que acabo de meter, ¿verdad? Entonces, MR6, le vamos a cambiar el nombre a 6 únicamente. Y esta, pues ahorita voy a meter los parámetros. Todavía no los estoy metiendo. Hasta el final los voy a meter. Ahorita lo que me interesa es terminar el dibujo antes de que se nos acabe la clase. Muy bien, entonces tenemos esto. Ahora sí ya puedo modelar la salida, ¿no? Que va al condensador. Me falta cambiar el nombre aquí. Sería el enfriamiento del generador. Y ahora sí va esto a un condensador, ¿no? El condensador nuevamente lo vamos a modelar como un intercambiador de calor.
Vamos a... La entrada pues sería la 6. El condensador. Corriente de material. Y la salida. La salida sería entonces la corriente que acabo de agregar, ¿verdad? Entonces ya tenemos todo esto. Vamos a regresar a nuestro diagrama de flujo. Pasamos por el condensador. Hay una condición en el condensador. Ahorita vamos a leer todo el texto. Ahorita estamos nada más haciendo el diagrama de flujo. Pero después del condensador hay una válvula, ¿verdad? Hay una válvula. Entonces vamos a ver qué va a pasar con esta válvula. Pero antes yo tengo que poner las corrientes de energía que no he declarado. Cada una de estas. Este va a tener la energía número 4 y la energía número 3. Muy bien. Entonces vamos a poner este así y lo vamos a rotar hacia abajo. Y aquí vamos a poner una válvula. La válvula está en cambiadores de presión. Tenemos aquí una válvula, la válvula número 1. La rotamos. Y conectamos este a la entrada de la válvula, que es la 7, ¿no? Después de esto, ya nosotros nos queda ver cómo vamos a modelar la parte que continúa del condensador. El del condensador se va al evaporador. Entonces, ya tengo que modelar un evaporador. Vamos a modelarlo igual como lo hicimos con el calentador del generador. Que serían los intercambiadores. Heaters. Ahí me faltó agregar una corriente de materia aquí y una corriente de materia acá. Voy a rotar este. Ah, se me fue el otro monitor. Bueno, vamos a rotarlo. Son 180 grados. Y la válvula, pues la salida de la válvula es esa corriente, ¿verdad? La salida va a ser el 8. La entrada de este es el 8. Y la salida es el 9. La salida de este es el 9. Ok, hay que rotar este 180 grados. Y este también 180 grados. Muy bien, aquí me falta modelar la corriente de energía. Rotar 180 grados. Muy bien, después de esto, ya vamos a ver cómo estas dos sí se colindan, ¿no? Ya tenemos el evaporador y ahora sí colindan, ¿no? En una corriente que se conoce como absorbedor, ¿verdad? Bueno, el equipo. Entonces, aquí lo interesante es cómo vamos a modelar esta parte, el absorbedor. Y es bien importante que ustedes identifiquen que el absorbedor es simplemente una mezcla de dos cosas. Sí hay un intercambio de calor ahí y lo vamos a meter como un intercambio de calor. Pero por otro lado, es un absorbedor, ¿no? Es una mezcla de dos corrientes. Entonces, vamos a modelar también esta válvula, la válvula de la salida del generador, para ya poder hacer la corriente, ¿no? Entonces, la salida del generador este es el generador, lo voy a cambiar el nombre. Este es el generador. Entonces, aquí debe de haber una válvula, ¿no? Vamos a poner, acá está, válvula. La entrada de este sería la corriente líquido. Voy a rotar este 90 grados
Y aquí me iría a la salida de una corriente de masa. Yo le voy a llamar así. Vamos a rotarlo esto. Y esta está salida al 10. Entonces ahora sí, ya nada más me queda poner un mixer. Pongo el mixer y sería un stream mixer porque voy a mezclar corrientes. Yo lo voy a modelar de esta forma. Y la salida del mixer va a ir directamente a un intercambiador de calor. ¿Por qué? Porque tenemos un cambio de temperatura ahí, ¿no? Ahora es bien importante esta parte. Como vamos a unir corrientes, la corriente número 1 sería la 10. Aquí yo tengo que poner una corriente de reciclo, que son operaciones lógicas. ¿Por qué tengo que poner una corriente de reciclo? Bueno, en simulación de procesos nosotros jugamos con los datos, ¿no? Bueno, el simulador, ¿yo qué? El simulador juega con los datos. Yo, el único valor que he declarado de masa, de temperatura y de presión es esto, más los grados de libertad de cada una de las operaciones. El grado de libertad sería, de acuerdo a la ley de Gibbs, ¿no? Gibbs nos dice que con la composición y dos propiedades independientes podemos calcular todos los parámetros de un sistema. Entonces, a Gibbs les llama grados de libertad a las cosas, ¿no? Y en simulación y en muchas otras cosas, como en la estadística, no sé si ya ustedes probabilidad estadística o diseño de experimentos, se utiliza mucho el concepto de grados de libertad. Entonces, aquí en simulación también es sumamente importante. Lo único que tiene grados de libertad es este. Y lo demás básicamente funciona con los datos que yo le metí y cada equipo pues tiene sus propiedades, que generalmente es 1 o 2 grados de libertad. Depende del equipo para modelarlo. Entonces, vamos a ver qué vamos a hacer. Aquí, esta la tengo que conectar con la entrada del 9. Ah, la tengo que rotar, ¿verdad? Y aquí tengo que agregar, pues no, la voy a usar aquí, la salida del reciclo. Entonces el reciclo lo que va a hacer es iterar datos. Va a meter una vez, 2 veces, 3 veces, 4, hasta las veces que yo quiera para que circulen los datos y me vaya generando nuevos valores. Por ejemplo, aquí yo metí que era 1 kilogramo por segundo. Va a irse 1 kilogramo por segundo y cuando llegue acá va a ver el nuevo valor de masa y lo va a mandar hacia acá y lo va a sustituir aquí otra vez. A lo mejor ya ahora no es 1 kilogramo por segundo, a lo mejor ahora es 0.99 y lo vuelve a mandarle 0.99 y lo mete aquí y ahora es 0.989 y otra vez cambia la temperatura, cambia la presión, cambia la composición y va modelando todas las operaciones hasta que converge. Con converge es de que ya en 50 iteraciones los números no cambian. Y esta aplicación se usa siempre que haya un reciclo. Ya les dije, un reciclo es cuando la corriente, no hay corrientes abiertas. Un proceso, una simulación de un proceso, un diagrama de flujo de un proceso. Por ejemplo, si yo tengo esta corriente, pues esta sería mi corriente de productos. Y esta es mi corriente de materia prima. Debido a eso, pues yo no necesito si quedara así el proceso, yo no necesitaría un diagrama de reciclo. Pero como mi tirada es hacerlo como este y cerrarlo, yo necesito reciclos. Porque yo no voy a tener yo no voy a meter todos los grados de libertad y lo que va a hacer el simulador es buscar hasta dónde converjan los valores, ¿ok? Me imagino que tienen nociones de programación ustedes, ¿verdad? Quiero creer. Entonces, pues aquí, esta parte, la entrada número 2 sería la 11. Y ya con eso nosotros tenemos el mixer. Nomás nos falta aclarar que pues debe de haber una salida, ¿verdad? Esta salida sería la suma de las dos corrientes anteriores, incluyendo las interacciones químicas que ocurrirían al mezclarse. Por eso es importante escoger el modelo termodinámico adecuado. ¿Por qué? Porque va a haber una absorción. Si no lo hacen ustedes, no, en la salida es esa, ¿verdad? 12. Entonces ya tenemos eso. Esto va a ir a un intercambiador de calor que sería un enfriador. ¿Por qué? Porque va a haber en la mezcla se enfría un poco la solución.
Aquí está. Entonces vamos a poner una corriente de material, la vamos a voltear. Esta también la vamos a voltear. Y vamos a conectar con las cosas, ¿no? La entrada pues sería la 12. Pierde mucho tiempo poniendo nombre a las cosas, ¿no? Entonces por eso no lo voy a hacer. Y la número 13. ¿Ok? Ya está bien largo el diagrama de flujo, ¿no? Está larguísimo. Larguísimo. Ya nomás nos falta una parte, ¿no? Vamos a ver qué nos falta. Ya estamos en la última sección de el reciclo del absorbedor. Entonces ya nomás nos falta la salida a la bomba, ¿no? Ya puse el reciclo del absorbedor. Cómo se une con la corriente del evaporador y la corriente que viene del generador. Y falta la salida a la bomba. Entonces, nada más aquí tengo que agregarle una corriente de energía que va a ser la 6. Y esta parte la tengo que volver a poner con un reciclo. Vamos a rotar este 90 grados. Y aquí, como voy a unir dos corrientes, yo tengo que poner un reciclo. Afortunadamente ya no tengo que poner más corrientes. La corriente de entrada sería la 13 y la corriente de salida sería la 1. Y aquí es cuando se pone medio loco DWSIM, porque ya empezamos a hacer un diagrama cerrado. Entonces vamos a checar ahora sí todos los grados de libertad que me falta declarar de todo el proceso. Y eso es lo más delicado. Cómo nosotros tenemos que ver uno por un dato. Vamos a ver qué datos nos faltaron incluir. Entonces nos dice que, si no me equivoco, pues sí puse el flujo de masa. Sí puse la presión del flujo. También puse la fracción de masa. Creo que sí la puse. A ver. Sí, ¿no? La fracción de masa, pues sería, cuando dice concentración, pues sería que es 0.5, ¿no? De agua, o no importa de quién, porque es un sistema binario, pues en la mitad. También nos dice el incremento de temperatura, me falta. Se suple calor del generador a una tasa de 150 kilowatts. Ok, eso no lo he puesto. Entonces tenemos el generador y tengo que suplirle 150 kilowatts. Entonces aquí ya me quedó todo esto verde. Creo que la bomba está bien. Este está bien. Pascales, masa, molar flow. Ok, muy bien. Entonces, aquí, esta parte es muy importante. Hay que identificar cómo va nuestra... Aquí no llega flujo de volumen y acá todo el flujo de se va. 1 kilogramo por segundo me dice. Entonces, hay que ver cómo le vamos a hacer aquí. Porque no está llegando flujo a la otra parte. ¿Ok? Fíjense, a pesar de que estoy calentando, no he puesto las condiciones de aquí. ¿Cómo están las condiciones del stream? Sí, está bien. Pero aquí tengo un problema porque a la salida del vapor, pues no hay nada, no hay masa. No hay masa. Y vamos a moverle. La válvula, hay que programarla, la válvula. Pero vamos a ver qué dice el texto también. Entonces dice, suple cargo generador, tasa de 1150 kilowatts, ajá. Y luego nos dice la concentración del generador, ok. Considere la carga del evaporador a una temperatura sean 250 kilowatts. O sea, la carga del evaporador es lo que se le va a meter al evaporador. Y el intercambio de temperatura. ¿Ok? Y con eso es todo. Con eso es todo. Ya lo demás es jugar nosotros. Ok, la primera es la carga del evaporador. El evaporador me dice que debe de haber un intercambio de temperatura
Porque está esto aquí. De, ¿De cuánto decía? -1 grado centígrado, ¿no? Entonces, la temperatura de salida debe ser de, ¿ay, cuánto era? -1.35. ¿Y en kelvins cuánto es? Voy a hacer la diferencia aquí en mi calculadora. -1.35. Pues debería ser 271. 271.18. Y pum, me dio todo mal, ¿no? Ok, seguimos jugando con esta cosa. Al final de cuentas, el optimizar el proceso lleva bastante tiempo. Porque, por ejemplo, en el condensador, yo tengo que declarar aquí que la salida del vapor sea cero. ¿Por qué cero? Porque no debe de haber, aquí debe ser líquido saturado. Oh, se trabó. Hazme caso. Ahí está ya. Y luego la otra es, aquí debe de haber una salida de presión de la disminución a la bomba, ¿no? Debe de haber la presión de la bomba, antes de la bomba, perdón, debe de ser 200 kilopascales. Y acá también deben de ser 200 kilopascales. Ok, vamos bien. Luego las corrientes de masa, vamos a ver, verificar la corriente de masa. Ok, está bien esta corriente de masa. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? Aquí es este chiste, ¿eh? Es ver cómo le vamos a hacer para identificar los compuestos, ¿no? Entonces tenemos amoníaco, agua, tenemos que tener más fractions aquí. Ok, estaba eso. Y luego la salida del generador. Sí, está bien. Está bien, está bien la salida del generador. La salida del generador está, pues sí, es vapor líquido, pero es buscar qué dato me ha faltado. Que este sí le puse. No le puse, ¿no? El generador. ¿Cuánto era el generador? 150 kilowatts. ¿Qué pasó? Se me trabó esto. Entonces aquí tenemos que poner en el generador, tenemos que ponerle que se están suministrando 150 kilowatts. ¿Ok? Cada vez que le muevo aquí en mi computadora llora, pobrecita. Muy bien, entonces ya vamos, yo creo que ya iba por acá. Todavía no hay vapor, entonces algo me falta, algo me falta. Ah, el condensado. No, ya le moví el condensado. Aquí, dígame.